Bueno, muy buenas tardes, los que ya están llegando. Como saben, pues nos gusta iniciar a la hora exacta para premiar a todas las personas que son puntuales. Me presento. Mi nombre es Adriana Moreno. Yo hago parte del equipo del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la UTP. Quienes junto con el SENA hemos estado liderando este ciclo tributario que ha sido tan exitoso. Bueno, me acompaña mi compañera Paula Andrea Buitrago, ya es del SENA, y pues los va a saludar y les va a dar una información. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Paula Andrea Buitrago Bando, del Centro de Desarrollo Empresarial del SENA. Como dice Adriana, esta es como nuestra tercera sección, con temas pues que para ustedes son de mucha importancia. La idea es que las personas que cumplieron con estas 3 sesiones van a estar certificadas con el SENA, con la formación. ¿Qué es como los requisitos? Que hayan asistido a las 3 sesiones. Y aparte de eso, que estén registrados en Sena Sofía Plus. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Si asistieron a las 3, van a tener su certificado. Y la sesión de hoy nos va a acompañar la señora Ruxoraya Forero Duarte. Ella hace parte de la DIAN, es funcionaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de la División de Servicio al Ciudadano. Entonces ella nos va a contar sobre los temas que tenemos el día de hoy, que son los aspectos generales para el IVA, rete fuente y otros impuestos que están relacionados con las empresas o con los emprendedores. Entonces yo les voy a, antes de que empiece la señora Soraya, quiero compartirles las 2 encuestas o las 2 evaluaciones que tienen que hacer el día de hoy. Esto hace parte de la asistencia. De ahí la importancia a que ustedes lo respondan, porque si no lo hacen, pues muy seguramente no les va a parecer que asistieron a la sesión del día 8 de septiembre. Entonces en el chat les comparto la primera evaluación y quiero que de pronto la abran para que resolvamos de una vez las duditas que tengan. Entonces, el primer punto sería el correo electrónico de cada uno, la fecha del día de hoy, dónde se encuentran ubicados. El tercer punto sería el centro de formación, sería el centro de atención agropecuario, porque yo soy la persona del SENA que los está acompañando el día de hoy en el proceso, entonces hago parte de este centro. El tema, como es relacionado con impuestos, en este temario no está, entonces por favor me van a chulear habilidades gerenciales. En el quinto iría el nombre del gestor que orienta o hace el acompañamiento. Acá no va el nombre de la señora Soraya, sino que va el nombre del gestor del SENA, que estaría a mi cargo, que sería Paula Andrea Buitrago, que sería el último que está ahí en referencia. Ya después entonces sería el nombre del emprendedor, el apellido, el tipo de documento, el número de la cédula, el número de celular. Ahí van a chulear en el punto 11 cómo se dieron cuenta pues de esta formación. Ya hacen como la calificación del temario y también les están preguntando qué temas les gustaría como abordar en el futuro, qué observaciones tienen y la fecha de nacimiento y le dan a enviar a esta primera encuesta. Son 2 encuestas, ¿listo? Entonces, esta hace parte de una de ellas. Que esta encuesta es a nivel Risaralda y tenemos que, para que puedan ustedes ser certificados, van a diligenciar las 2 encuestas. Entonces ya les compartí la primera y les voy a compartir la segunda, que es una encuesta a nivel ya nacional. También quiero que la empecemos a revisar para que no se generen dudas o inquietudes a la hora de diligenciar. Igual es prácticamente muy parecido a lo de la encuesta anterior. Entonces acá nos preguntan cómo ustedes recibieron el entrenamiento, si fue autónomo, si fue virtual o si fue presencial. Entonces en este caso van a señalar que fue virtual.
indica el nombre del entrenamiento, entonces abren la pestañita, no van a encontrar ninguno que se relacione con los impuestos, entonces van a chulear el que dice habilidades gerenciales. Luego pasan al cuarto y ya hacen como la evaluación. El quinto también, el nombre del entrenador. Entonces acá no va el nombre de la señora Soraya, sino que va el nombre de Paula Andrea Huitrago, pues porque yo soy la persona que los estoy acompañando del SENA. El entrenamiento escogido te aportó herramientas aplicables para tu proyecto, entonces contestan si sí o no, la fecha del día de hoy. Ya pues acá son como respuestas que ustedes le dan al formato y listo, y le dan enviar. Entonces son encuestas pues que no son complicadas de diligenciar. Entonces ya en este momentico los dejo con la señora entonces Ruth Soraya para que ella inicie la formación y aprovechen al máximo lo que dijo Adriana. Al final entonces se hacen las preguntas, pero si quieren ustedes a través del chat pueden ir haciendo las preguntitas y las vamos relacionando al final. ¿Listo? ¿Listo? Hola, muy buenas Soraya, tardes. muchas gracias. Bien, pues. Muchas gracias por este espacio en el día de hoy para transmitirles alguna información relacionada con las obligaciones tributarias de nuestros empresarios. Un agradecimiento al SENA en unión con, en este caso, con la DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, desde el área de servicio al ciudadano, donde les voy a compartir esta información. Bien, tenemos que en estos momentos la administración que nosotros hacemos, el control tributario de las obligaciones tributarias de orden nacional, se enmarcan en lo que tiene que ver los impuestos de orden nacional. Entonces, yo les voy a comentar lo que tiene que ver inicialmente con la parte de las obligaciones, las responsabilidades de IVA y el impuesto al consumo, el régimen simple de tributación, que es un nuevo modelo, una nueva forma de tributar, las obligaciones que tienen que ver con la facturación electrónica a grandes rasgos, porque ya ustedes tuvieron una sesión muy completa con mi compañero, el doctor Luis Hernando Montañez, sobre ese tema, y actualmente cómo estamos haciendo el servicio de atención o los canales de autogestión en la DIAN para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Cuando nosotros nos referimos a obligaciones tributarias de orden nacional en la DIAN, hablamos de estos 5 ítems. Inicialmente nos podemos referir a lo que es el registro del RUT. El registro del RUT pues, se ha conocido por todos los empresarios y demás, donde se habla que el RUT debe registrarse toda persona natural o jurídica que desarrolle una actividad económica. Y cuando hablamos en términos generales, toda persona que desarrolle una actividad es quien ejerza un emprendimiento, trátese de una prestación de servicios o de una labor comercial, venta de bienes, pero que tenga obligaciones, porque si nosotros nos vamos a referir, por ejemplo, a una persona que trabaja para una empresa y está con un vínculo laboral, eso lo denominamos asalariado, esa persona no tiene la obligación de tener RUT. Pero entonces, ¿quién debe tener RUT? Todo el que desarrolle una actividad de manera independiente, llámese actividad comercial, industrial o de servicios. ¿Y por qué debe tener el RUT? Porque con el RUT está certificando que está registrado, que tiene asignadas unas responsabilidades y obligaciones y que en un momento dado va a continuar con estas 2 siguientes obligaciones, que son las de declarar o pagar con base en la información que tenga en el registro del RUT. El RUT es el registro único tributario de orden nacional. Se conocen otro tipo de registros ya a nivel distrital, departamental, municipal, que también pues están desarrollando, pero básicamente el RUT se refiere al registro nacional. De acuerdo a cómo esté el registro, surge en el segundo ítem la obligación de declarar. ¿Qué se debe declarar? Lo que se tenga obligación de acuerdo a la actividad económica. ¿Por qué lo que se tenga obligación? Porque, por ejemplo, en renta, las personas naturales no todas son obligadas a declarar. Todavía tenemos un ordenamiento legal que nos indica que solamente deberán declarar quienes superen unos topes, unos montos, unas cuantías, que ya se las voy a indicar. Entonces, de acuerdo a cómo están en el RUT quedan unos códigos con las responsabilidades que determina quién debe declarar.
O sea, declaran los impuestos, puede ser declaración de renta, puede ser declaración de IVA, puede ser declaración de impuesto al consumo o algún otro tipo de impuesto. Y se hacen los respectivos pagos de acuerdo a una declaración. También declarar a veces no implica pagar, porque se puede declarar y que en la liquidación no dé lugar a un pago. Entonces, solamente habría lugar, este tercer punto, un pago cuando en la declaración se liquide impuesto a cargo. La cuarta obligación tiene que ver con la facturación y ya pues ustedes ya han tenido capacitación sobre ese tema donde se les indica que con la norma actual todas las personas, tanto naturales como jurídicas, que presten servicios o que vendan algo, que vendan bienes, sean o no grabados con IVA, están obligados a facturar y la facturación, el sistema válido en este momento es el sistema de facturación electrónica. Y la quinta obligación enmarca lo que es la obligación de informar. Informar quiere decir que para todos nuestros contribuyentes existen unos parámetros donde si se le hace un requerimiento deben dar respuesta. Si se hace un cruce de información debe dar respuesta. Y las respuestas hay un término para contestar. Si no se atienden los requerimientos en los términos establecidos pueden estar incursos en sanciones. A su vez también en la información que deben suministrar se tiene lo que se conoce como los reportes de medios magnéticos o información exógena que de manera anual se deben presentar unos datos para algunas empresas, de acuerdo a una resolución que establece la DIAN, el grupo de obligados, nos dice quiénes van a presentar las transacciones que tengan con todos sus clientes y proveedores para efectos de un cruce de información por parte de la DIAN. En estos momentos, por ejemplo, nosotros estamos en la temporada de declaración de renta de personas naturales y podrán de pronto haber escuchado compañeros, familiares, amigos que tienen una comunicación de la DIAN, por ejemplo, con una renta sugerida. Esa sugerida, ¿de dónde sale? De la información exógena. ¿Y por qué? Porque de pronto personas que les han pagado por un servicio o les han comprado bienes, los han reportado. ¿Y por qué lo reportan? Porque son empresas, personas jurídicas que tienen esa obligación y entonces nos pasan los datos. Con base en toda esa información se construye cuál es el volumen de ingresos que puede tener una persona y si le practicaron o no retención, entonces prácticamente ya la DIAN está llegando al punto de construir una declaración de renta que se la propone al usuario o al contribuyente. Esa construcción de esa declaración que se le propone al usuario se llama una declaración sugerida, que como les digo surge de toda la facturación electrónica y de los cruces de información de medios magnéticos y entonces se le dice, mire, esta es la información que tiene la DIAN, usted la va a aceptar y si la acepta entonces elabora su declaración con base en esos datos o si hay alguna imprecisión en esa información pues podrá editarla para que ya registre lo que sea, obedezca a su realidad económica. Entonces, todas las obligaciones de la DIAN se marcan inicialmente en estos 5 puntos. Registrarse en el RUT, declarar, pagar impuestos, facturar e informar. Cuando nos estamos refiriendo al registro del RUT, pues cuando son actividades que se registran ante Cámara de Comercio, ya se tiene un convenio con todas las cámaras del país, donde cuando se registran en Cámara ya de una vez quedan registrados ante la DIAN para que no tengan que hacer unas diligencias similares en Cámara de Comercio y similares en la DIAN, o sea, compartimos información y ya tenemos unos servicios de la ventanilla única empresarial a través de las cámaras de comercio, donde con los datos que han registrado ustedes allí en la Cámara de Comercio ya les queda conformado el RUT ante la DIAN. ¿Qué vamos a tener en el RUT? Tenemos inicialmente el NIT. ¿Qué es el NIT? El número de identificación tributaria. Muchas personas se nos confunden y nos preguntan qué es el RUT, qué es el NID, ¿es lo mismo? No es lo mismo. Entonces, lo que pasa es que el NID es el número que identifica el registro del RUT. Entonces, si tienen NID es porque tienen su registro del RUT y es un registro que se debe ir actualizando en la medida que tengan modificaciones en cuanto a actividades económicas, dirección o datos de identificación. En el RUT encontramos contenido tanto la identificación tributaria, encontramos toda la identificación de la persona en cuanto a su nombre, fecha de nacimiento o si estamos hablando de una persona jurídica, allí vamos a encontrar los datos de la razón social, que es la que identifica a esa persona jurídica. Encontramos los datos de ubicación, en ubicación pues estará contenido tanto la dirección física como la dirección de correo electrónico y teléfonos,
tanto fijo como celular, si todavía se tiene algún fijo. Y hay un dato de clasificación. Esta clasificación se llama la clasificación CIU, C-I-I-U, que es Clasificación Internacional Industrial Uniforme, que es los códigos establecidos para las actividades económicas de acuerdo al sector productivo. Esta clasificación es la misma que maneja la Cámara de Comercio, es establecida por el DANE y la DIAN ha adoptado esa clasificación. O sea que ya hay códigos que nosotros conocemos plenamente y cuando los vemos decimos ya sabemos cuál es la actividad que desarrolla. En el RUT también encontramos las responsabilidades, que son unos códigos que identifican de qué impuesto es responsable cada persona. Y si nos estamos refiriendo a una persona jurídica, vamos a encontrar en el RUT los datos de constitución, vamos a encontrar los datos de entidad de vigilancia, los socios o miembros de junta directiva, los datos de revisor fiscal, si se tiene, porque no siempre se tiene esta obligación de tener un revisor fiscal. Vamos a tener los datos de los establecimientos de comercio, si los tienen. Entonces miren que esta información surge inicialmente de cámaras cuando están desarrollando actividades obligadas a registrarse en cámara, no la comparten y ya les queda conformado el respectivo RUT. Las responsabilidades que pueden encontrar en el RUT están, por ejemplo, responsabilidad en lo que tiene que ver con impuesto de renta. Y van a encontrar en el RUT el código 4 o el 5 o el 6, uno de los tres. No dos. ¿Qué quieren decir estos códigos? Ya nosotros en la DIAN manejamos y sabemos que una empresa que en su sección de responsabilidades, que esto es la casilla 53 del formulario de la primera hoja del RUT, si en esa sección tiene un código 4, quiere decir que es una entidad sin ánimo de lucro registrada en un régimen tributario especial. Si tiene el código 5, la identificamos como una empresa que está en régimen ordinario, que régimen ordinario quiere decir para todas las personas jurídicas comerciales y todas las personas naturales obligadas a declarar. Y hay un código especial, el 6, que es para algunas entidades que la ley ha determinado que no son contribuyentes, pero que presentan una declaración de ingresos y patrimonio. En lo que tiene que ver con retención tenemos el código 7. No sé si ustedes han notado que cuando yo les he hablado de impuestos no les he mencionado retención, les he hablado de renta, les he hablado de IVA o algún otro tipo de impuesto, pero no de retención. La razón es la siguiente: la retención no es un impuesto más. La retención es un mecanismo de recaudo de impuestos. Y el gobierno le hace el encargo a ciertas personas para que efectúen retenciones. ¿A quiénes les hace ese cargo? A todas las personas jurídicas. O sea que si yo desarrollo mi actividad económica como persona jurídica, que quiere decir que constituyo una sociedad en unión con otras personas, o me registro en cámara como persona jurídica, siendo yo la única persona miembro de esa persona jurídica, si me registro como persona jurídica ya tengo esta obligación de ser agente de retención. ¿Qué quiere decir ser agente de retención? Quiere decir que en el momento en que yo, en el manejo de mi presupuesto, le haga un pago a un proveedor o le haga un pago a alguien que me vendió algo, entonces es un proveedor de bienes o de prestación de servicios, me prestaron un servicio, entonces le voy a pagar. Antes de pagarle, verifico en una tabla que está determinada en la norma tributaria, verifico en la tabla la cuantía de lo que voy a pagar, el tipo de persona a la que le voy a pagar para saber qué retención le debo practicar. Hay diferentes tarifas, hay diferentes porcentajes. Entonces la norma me dice, por ejemplo, que en una prestación de servicios técnicos yo voy a hacer un pago, entonces yo contraté para mi empresa, mi organización, que vinieran y me hicieran una reparación o una adecuación de infraestructura. Entonces yo le debo, antes de hacer el pago a la persona, le debo descontar una retención del 4% por ser la retención de servicios técnicos. Entonces ya esa persona recibe un valor reducido en un 4%. ¿Y qué quiere decir entonces esa retención? Que eso es como un anticipo del impuesto de esa persona, porque él se ganó, por decir algo, 1.000.000 de pesos, pero yo le retuve el 4%, ¿sí? Entonces el 4% son 40.000 pesos, entonces esos 40.000 pesos, ¿qué pasa? Son un anticipo del impuesto de él. Y yo, como fui la que se los dejé de pagar, entonces yo cojo de la plata que le iba a pagar del 1.000.000, dejo de pagar 40.000 a ese proveedor, pero esos 40.000 no son míos ya. Yo se los tengo que trasladar a la DIAN porque es el recaudo que le hice de anticipo de impuestos a ese proveedor, entonces yo se lo traslado a la DIAN
en una declaración mensual que se llama retención cada mes. Entonces, de lo que haya retenido, si no hubo retenciones, no tendré que hacer ninguna declaración. Entonces, yo hago una declaración y hago ese traslado de ese dinero a la DIAN. Miren lo delicado de que es un dinero que no es mío ya, porque yo tenía 1 millón para pagarle a mi proveedor, pero solamente le pagué 960.000 pesos y los otros 40 los trasladé a la DIAN. Ya ese dinero no es mío, ya es un recaudo de impuestos. Como tal, debo cumplir con pagarlo a más tardar dentro de los 2 meses siguientes de la declaración para declarar algunas fechas establecidas. Entonces declaro y pago y ya quedo bien con la DIAN porque ya hice esa gestión de ser un agente de retención en los pagos a mis proveedores. Cuando esto ocurre, o sea, si soy una persona jurídica obligada a hacer retención, tendré en el RUT este código 7. Si soy persona natural, muy pocas personas naturales son obligadas a practicar retención, solamente de pronto grandes comerciantes. Ahora, nosotros también nos hacen retención cuando nos hacen pagos, claro, porque el que nos va a pagar va a tener la misma naturaleza que les venía explicando. Entonces yo también tengo un cliente y ese cliente es una persona jurídica a quien le presté un servicio o le vendí algo, entonces él me va a hacer una retención. Entonces ya luego en las declaraciones hacemos esos cruces de la declaración que yo efectué y le resto la que me efectuaron en las respectivas declaraciones, porque la que me efectúen es un anticipo del impuesto a cargo. A mí me practican entonces retención a título de renta, eso es un anticipo de mi declaración de renta. Ese es entonces el mecanismo de la retención en la fuente. Tenemos las responsabilidades en materia de IVA y de impuesto al consumo. Esto está directamente relacionado con el tipo de bienes o servicios que yo estoy prestando. Los bienes gravados con IVA los vamos a identificar con los códigos 48, 49, que se llama responsable de IVA el código 48 y no responsable de IVA el código 49. Pero ojo que esto es muy diferente a que yo esté vendiendo un producto que esté grabado o no grabado con IVA. Me explico. Yo vendo textiles, vendo ropa, tengo un almacén de ropa. Si yo en ese almacén lo que yo estoy vendiendo, yo soy un gran comerciante, entonces la ley me dice que yo debo ser responsable de IVA, o sea que en mi RUT voy a tener este código 48. ¿Por qué? Porque los textiles tienen IVA, la venta de ropa tiene IVA. Entonces yo estoy obligada y soy responsable porque dije que era un gran comerciante, ya les digo las cuantías para ser grande. Entonces yo soy un gran comerciante, tengo en mi RUT este código 48. ¿Qué quiere decir este código 48? Quiere decir que yo debo liquidar IVA en todas mis ventas y fuera de eso debo facturarlas. Entonces yo facturo venta de ropas, hoy vendo una blusa, esa blusa va a llevar un IVA del 19% y ese IVA que recaude del 19% luego lo traslado a la DIAN. Y yo cuando compre, si yo estoy vendiendo ropas porque estoy comprando, cuando compre también muy probablemente me van a cobrar IVA. Entonces en mi declaración de IVA yo hago ese manejo del IVA generado, que es el que le cobré a mi cliente, y le descuento lo que conocemos como IVA descontable, que es el que le pagué a mi proveedor. Hago esa diferencia y solamente entonces le traslado a la DIAN lo que me quede a pagar. Eso sería para personas responsables de IVA. Se habla de responsables de IVA, los que venden productos o prestan servicios grabados y superan, y son personas jurídicas o si son naturales, superan unos topes. El código 49 es para el no responsable de IVA. ¿Quién es el no responsable de IVA? No responsable es un grupo de personas únicamente naturales que tienen pequeños establecimientos de comercio. Eso les voy a indicar de una vez aquí en esta siguiente diapositiva. Ahora nos devolvemos a esta. ¿Quiénes son los no responsables de IVA? Se los voy a mostrar por acá. Tenemos que la norma tributaria nos dice, son responsables de IVA todas aquellas personas que vendan bienes o presten servicios grabados. ¿Cuáles son los servicios grabados? La ley nos los establece taxativamente en el estatuto tributario, nos indica todos los servicios tienen IVA y productos tienen IVA, excepto lo que diga un artículo del estatuto tributario, que es el artículo 424 en materia de bienes y el 476 en materia de servicios. Entonces la norma general es, todo tiene IVA menos lo que dice allí. ¿Y qué dice el 424? Dice, por ejemplo, que los productos de la canasta familiar no tienen IVA. Entonces resulta que yo vendo frutas y verduras. Como yo vendo frutas y verduras,
Si yo me voy al artículo 424 del estatuto, yo encuentro que allá dice que eso no tiene IVA, o sea que se llama excluido de IVA, o sea que no está grabado. Entonces, yo ya puedo decir que no soy responsable de IVA, no me clasifico en ningún régimen porque yo estoy vendiendo un producto que no tiene IVA. Entonces aquí me está diciendo que son responsables de IVA todos los que vendan bienes o presten servicios grabados, pero hay una excepción. Me dice los naturales, comerciantes y artesanos minoristas, o sea que esto no me abarca mayoristas, si me está diciendo que esto es una excepción, aquí no me abarcaría mayorista. Me dice también que sean pequeños agricultores y ganaderos que cumplan con la totalidad de las siguientes condiciones. Primera condición, que sus ingresos no superen 3.500 VTs en el año en curso o el año anterior. ¿Qué es un VT? Un VT es una unidad de valor tributario. La unidad de valor tributario anualmente el gobierno nos determina cuánto es esa unidad. Aquí tenemos abajito la referencia de que para el 2021 era 36.308 pesos. Para el año 2022 es 38.000 pesos. Entonces aquí tenemos la cifra, hoy en día es 3.500 VTs, son 133 millones. ¿Qué quiere esto decir entonces? Que si hay una persona natural, o sea, que desarrolla la actividad él mismo, comerciante minorista, que tenga un solo establecimiento y que venda menos de 133 millones, la ley dice no va a ser responsable de IVA. Es el grupo que denominamos no responsables de IVA, lo que en otra época, ya hace 4 años hacia atrás, conocíamos como régimen simplificado de IVA. O sea que en esto, ¿quiénes estarían? Pequeños comerciantes o pequeños prestadores de servicios. Nuestra pequeña empresa tiene esa posibilidad de clasificarse en un régimen que se llama no responsable de IVA y que entonces como tal tiene un beneficio y es que no liquida IVA y no es obligado a facturar. Entonces, yo les voy a hacer nuevamente el ejemplo de la ropa. Hay 2 almacenes en la misma cuadra de ventas de ropa. Voy al primer almacén y como eso es de una persona que ya tiene 2 almacenes, entonces miren que por acá me dice que no puede tener sino uno. Entonces, como tiene 2, ya en ese almacén me tienen que facturar y cobrar IVA. Y el vecino también vende ropa, pero resulta que el dueño de ese almacén cumple con estas condiciones de que sus ingresos están por debajo de 3.500, solo tiene usted un establecimiento, no es usuario aduanero, entonces esa persona no me liquida IVA. ¿Cuál es la diferencia? Entonces el segundo no me cobra IVA en los productos, entonces lo puedo encontrar de pronto un poco más económico y fuera de eso no es obligado a facturar, entonces no me va a entregar una factura. Entonces ustedes dirán, bueno, entonces ¿qué le entrega? Por la garantía y demás me puede entregar un comprobante de venta, pero que no se llame factura, porque si me va a entregar una factura debe cumplir con todos los requisitos. Me puede entregar inclusive un comprobante, un tiquete, que no diga factura de venta, sino un tiquete, una orden o un documento donde indique que yo le compré una blusa y que como y en la fecha y el valor y como tal luego puedo ir a hacer una reclamación o a pedir una garantía. Pero si a ese negocio que no es obligado le pide mucha gente factura porque la necesita para registrar en la contabilidad o algo, ya esa persona se tiene que convertir en un facturador y puede facturar sin IVA porque él todavía no es obligado en IVA. Pero si empieza a facturar, debe hacerlo con todos los requisitos. Bien, entonces aquí tenemos los que pueden ser no responsables de IVA, los que tengan ingresos inferiores a 133 millones, que no tengan más de un establecimiento, que no sean usuarios aduaneros, que no tengan contratos que superen 3.500 VTs. Eso es en materia de IVA. Me devuelvo acá un poco y para entender un poco más la relación del IVA, estas responsabilidades de las que les estoy hablando, para quienes ya tengan un registro del RUT, las encuentran en esta casilla, sección 53. Miren toda la posibilidad para un poco de responsabilidades. Quiere decir que aquí les puede aparecer un código 49, inmediatamente ya nosotros lo conocemos y sabemos que 49 quiere decir no responsable de IVA. Y quien tenga aquí este código 49, aquí abajito en letras, dice 49, no responsable de IVA. Y quiere decir que no está obligado a facturar ni a liquidar IVA. Bien. En materia de impuesto al consumo manejamos los códigos 33 y el 50. En materia de impuesto al consumo, ¿quiénes son responsables de este impuesto? Ya es para un sector que tiene que ver con servicios de preparación de alimentos. Entonces ello involucra panaderías, restaurantes, cafeterías, inclusive
preparación de alimentos y suministro de bebidas. Entonces, cuando hablamos de bebidas, se puede referir a bebidas como café, té, o se puede referir a bebidas de licor. Entonces, también esto involucra bares, tabernas y demás, entonces que ya se les causa es impuesto al consumo. Entonces, hay empresas que pueden tener o responsables de IVA o responsables de impuesto al consumo. Por ejemplo, un restaurante no es responsable de IVA, pero sí es responsable de impuesto al consumo, porque en ese restaurante venden alimentos que preparan allí mismo las personas que tienen allí contratadas. Ahora, ¿que un restaurante puede tener IVA, impuesto al consumo? Sí. Si en el restaurante lo que venda como producto preparado es que se le causa el impuesto al consumo, pero si adicional en ese restaurante tiene una vitrina y vende algún tipo de producto empacado, otro tipo de alimentos, dulces, pero que son empacados, esos productos tienen IVA, entonces puede que en su RUT le aparezcan las dos responsabilidades, la de IVA y la de impuesto al consumo, pero en muchos casos solo vamos a encontrar uno de ellos dos. Adicional, hay otros responsables de impuesto al consumo, que es un sector de telecomunicaciones, la telefonía celular tiene un impuesto al consumo determinado, también de bienes suntuosos tienen otro tipo de impuesto al consumo. Bien. El código 14 es el que dice la responsabilidad exógena, que es de la que les hablaba ahora, donde las empresas obligadas a presentar reportes entonces se van a identificar porque en el RUT tienen este código 14. O sea, este código, ¿cuándo se los asignamos? Cuando se les crea el RUT. Ahí es que les vamos asignando todos estos códigos. Estos códigos se pueden quitar, cambiar, modificar en la medida en que el negocio, la empresa, tenga una variación. Por ejemplo, cambio de actividad económica, entonces puede cambiar alguno de estos códigos dependiendo de la naturaleza de la nueva actividad que vaya a desarrollar. Obligados a llevar contabilidad bajo las leyes comerciales, toda empresa que venda algo tiene la obligación de registro contable, entonces esto lo identificamos con el código 42 en las responsabilidades del RUT. Tenemos ya las personas que son obligados a facturar, tienen la responsabilidad 52 y tenemos una nueva responsabilidad este año para todas las personas jurídicas, entidades con ánimo de lucro, entidades sin ánimo de lucro, que la ley les ha determinado que presenten un registro único de beneficiarios. Ahorita les voy a dar la explicación sobre ese tema. Para ellos identificaremos con el código 55 en el RUT. Continuamos acá, entonces les decía que las responsabilidades de renta son o el código 456, en retención será el código 7, en IVA vamos a tener códigos 48 y 49, me faltó aquí. En impuesto al consumo vamos a tener el 33, el 50, 53 y 57, ya son unos casos especiales para los regímenes simples de tributación. Código 42, que es para el registro de contabilidad, para facturación es el 52 y el registro de beneficiarios finales es el código 55. Recuerden que todo esto donde lo encuentran en el registro de RUT en la primera hoja. Para clasificar la obligación del IVA, tenemos que en nuestra regulación vamos a ver cuáles son los bienes que tienen IVA o que no tienen IVA. Entonces, para poderlos identificar, primero establecemos que los bienes pueden ser corporales o incorporales. Y cuando tenemos esta clasificación, decimos que los bienes corporales son bienes muebles o bienes inmuebles. Y los incorporales son aquellos que son intangibles, que no los podemos tocar. Bajo nuestra reglamentación, los incorporales no tienen IVA, mientras que los corporales, pues los vamos a clasificar primero en bienes muebles y luego en bienes inmuebles, y los que sean muebles los vamos a llevar a clasificar en excluidos, exentos o gravados de IVA. ¿Cuáles son los bienes muebles? La palabra mueble viene del latín movere y quiere decir lo que se puede mover, lo que se puede trasladar de un lugar a otro. Inmueble es lo que es fijo. Conocemos que un inmueble, ¿qué es? Entonces es una vivienda, un lote. Eso no se puede mover de un lugar a otro. Por lo menos nuestras construcciones en Colombia no se pueden trasladar. Y los bienes inmuebles, los bienes muebles, ¿qué son? La mercancía, los inventarios, los equipos, maquinaria que estemos vendiendo y que las podamos trasladar de un lugar al otro.
Los bienes muebles entonces se clasifican en excluidos, exentos o gravados. Excluidos son entonces lo que la norma taxativamente ha establecido que no tiene IVA. Y como les decía ahora, entonces los que no tienen IVA, estos excluidos los encontramos específicamente en unos artículos del Estatuto Tributario. Perdón. Aquí están claramente definidos. Aquí dice que en estos artículos tenemos cuáles son los bienes no gravados. ¿Qué tenemos allí? Bienes de la canasta familiar, algunos productos específicos como por ejemplo de madera, algunos bienes en particular que por norma no tienen IVA. Los vamos a encontrar en estos artículos. A su vez, entonces, tenemos los gravados. Los gravados son todos los que no estén aquí como excluidos. Y una característica especial que son los exentos. Los exentos son los que por ley se pueden gravar a una tarifa cero durante un momento dado o por una temporalidad. Como por ejemplo el año pasado y el año antepasado por efectos del saneamiento, de la emergencia sanitaria, unos bienes que eran gravados con IVA, por ejemplo, todos aquellos suministros médicos necesarios para pues, combatir o para apoyar la emergencia sanitaria, como era el uso de protectores, tapabocas y elementos quirúrgicos y demás. Todos estos que sí tenían IVA, durante esa temporada, vía decreto, se determinó que quedaban exentos, es decir, a pesar de que eran grabados con IVA, se les puso una tarifa cero durante un tiempo específico, durante una temporada, que era durante la emergencia sanitaria. Entonces, esto ya son situaciones especiales que se le coloca a algunos bienes. Y, por ejemplo, esta naturaleza también lo tienen las exportaciones. Resulta que yo aquí tengo una fábrica de zapatos. Entonces, yo confecciono zapatos. Como yo los elaboro, si lo vendo a un cliente en Colombia, puede que le cobre IVA o no, dependiendo de cómo esté yo ya en mi negocio, si estoy responsable de IVA o no. Pero supongamos que soy un negocio o soy una persona ya responsable de IVA, entonces cobro IVA si vendo unos zapatos a un cliente en Colombia. Pero voy a venderlos en el extranjero un IVA, porque eso es un impuesto nacional. Entonces yo a él simplemente le cobraré lo que vale el producto sin el impuesto a las ventas IVA. ¿Por qué? Porque entonces se consideran que las exportaciones son exentas, o sea que la tarifa del impuesto va a ser cero. A su vez, otro ejemplo que tenemos en los bienes exentos o servicios exentos están, por ejemplo, los que son por producción agropecuaria. Digamos que yo tengo una granja con pollitos y entonces yo vendo huevos, pero yo no compro huevos para vender huevos. Si yo comprara huevos, no me cobrarían IVA y en la venta tampoco. Entonces ahí estoy haciendo una comercialización de un bien excluido de IVA. Pero resulta que es que lo que yo tengo es una granja, tengo los pollitos, entonces yo de allí estoy sacando huevos para vender. Entonces en la venta no cobro IVA, pero resulta que para que me funcione mi granja, yo he tenido que incurrir en un poco de gastos con IVA, la infraestructura, el concentrado para los pollitos, toda la adecuación, estuve pagando IVA. Entonces yo digo, no, entonces ese IVA se me pierde, porque yo pago IVA, pero no puedo cobrar IVA. Entonces en esos casos, lo que la ley determina es que eso se llama una producción exenta y entonces yo tengo que hacer una declaración de IVA para que me aparezca eso que pagué a mis proveedores o a mis prestadores de servicios y entonces eso me queda sobrando y la DIAN lo devuelve para efectos de aquellos productores de bienes que al vender se convierten en excluidos. Bien, esta es la clasificación entonces para entender los efectos del IVA, de que hay bienes gravados, hay no gravados y hay exentos. A su vez también esta clasificación la vamos a encontrar para servicios. Hay servicios gravados, hay servicios no gravados y hay servicios exentos. Ejemplo de servicios no gravados están los servicios médicos, odontológicos, consultas veterinarias. Servicios gravados, todos los demás servicios. Bien. Aquí volvemos nuevamente entonces a la clasificación para decir si soy responsable o no soy responsable de IVA, es atendiendo estos topes. A su vez, los responsables, no responsables de IVA se deben inscribir en el RUT, pero no les obliga a facturar y deben llevar un registro de sus operaciones porque para aquellos no responsables no se les obliga a llevar una contabilidad formal, eso es bajo una norma tributaria, pero si decides pedir factura debe cumplir con todos los requisitos, no es que decidas pedir factura y para uno le da factura y para otros no, si ya se
se va a implementar la facturación, porque hay muchos clientes pidiéndole factura, la debe implementar absolutamente para todos. Y si todavía no tiene que cobrar IVA, puede facturar sin IVA. Bien. Debe actualizar el RUT cuando tenga cambios. El RUT no se actualiza cada rato ni cada año y para que me puedan pagar cuentas, no, yo solo lo actualizo cuando tenga un cambio de actividad, un cambio de dirección, un cambio de denominación, alguna situación, entonces allí se debo hacer la respectiva actualización. Cuando me lo requiera la DIAN, debo suministrar la información y ya una vez que haga el cese de actividades, o sea, deje de desarrollar la actividad económica, debo reportarlo a la DIAN actualizando el RUT respectivo. Para el caso de impuesto al consumo también tenemos de que hay una clasificación de no responsables, que son los que estén por debajo de 3.500 VTs de ingresos y que no tengan más de un establecimiento de comercio. Con respecto a renta, personas naturales. ¿Por qué naturales? Porque es que en renta jurídicos, toda persona jurídica es obligada a declarar renta, así no haya vendido ni un peso, así venda mucho, así tenga la empresa esté apenas arrancando, si ya se constituyó como jurídico, debe declarar renta independiente de los montos. Esa es una exigencia que hay para el impuesto de renta de personas jurídicas. Entonces, toda persona jurídica está obligada a declarar renta. Diferente en el caso de personas naturales. Las personas naturales no todas son obligadas a declarar renta. ¿Cuándo son obligadas a declarar renta? Cuando superen alguno de estos topes, de estos 5 puntos que tenemos aquí. Primero, cuando el patrimonio a 31 de diciembre supere 163 millones, porque aquí la palabra dice no obligado, es no obligado cuando sea inferior a este valor. Quiere decir que si lo supera, está obligado a declarar. Entonces, es el primer análisis que hacemos. Entonces, yo voy a, una persona a mí me pregunta, yo quiero saber si tengo que declarar renta, entonces yo le pregunto, a 31 de diciembre, ¿usted qué poseía? ¿De qué era dueño? Ah, sí, yo tengo un apartamento. ¿Cuánto vale su apartamento? Ah, ¿cuánto vale? El avalúo está en 60 millones. Listo. ¿Qué más tiene? Tengo un almacén. ¿Qué inventario tiene de mercancía en su almacén? Sí, tengo ahí 20 millones de mercancía. Listo, ya tiene 80 millones. Fuera de eso me dice, hasta 31 de diciembre terminé con un saldo en mi cuenta de ahorros de 5 millones. Eso fue el activo que me quedó. Listo, entonces ya hoy que tiene 85 millones. Ese señor o esa persona es dueña de 85 millones. Eso es lo que se llama su patrimonio, que es el conjunto de bienes que posee a 31 de diciembre. Esa persona hasta ahí, sin preguntarle más por ahora, voy diciendo, no es obligada a declarar porque su patrimonio con las cuentas que les hice es 85 millones. Y el tope me dice que es 163, listo. Pero por ahí todavía no puede quedar tranquilo, que porque apenas tiene 85 me diga, no, no se obligaba a declarar. Puede que sí. ¿Por qué? Porque hay que mirar los otros puntos. El segundo me dice, hay que mirar sus ingresos. No se puede pasar de 50 millones de ingresos. ¿Qué es ingreso? Todo lo que recibe como pago por el desarrollo de una actividad económica. O sea, lo que me pagan a mí por mi prestación de servicio, lo que me pagan por mi salario, lo que me pagan mis compradores del producto que estoy vendiendo. Entonces, todo lo que a mí me paguen se llama ingreso. Además, ese ingreso, todo lo que me puede incrementar el patrimonio, o sea, cuando de pronto alguien me consigna un dinero y eso me quedó en mi cuenta el 31 de diciembre, contablemente eso es susceptible de incrementar mi patrimonio, entonces eso es un ingreso. Además, ese ingreso, mis bienes que yo poseo, si los cuando los vendo, perdón, cuando vendo un bien, es ingreso. Entonces yo tengo un apartamento y tengo un carro. A 31 de diciembre quedé solo con el apartamento, pero tenía un carro y lo vendí por 25 millones. Quiere decir que en el año 2021 quedé con un patrimonio solo el apartamento, pero yo vendí mi carro. ¿Y cuánto lo vendí? 25. Entonces yo tengo que llevar, entonces eso me redujo el patrimonio, pero lo tengo que llevar como un ingreso. ¿Por qué? Porque hice una venta. En este caso fue de un vehículo. Vendí mi vehículo, entonces eso es un ingreso ya de 25 millones. Y fuera de que vendí mi vehículo de 25 millones, también vendí mercancías por 20 millones de mi empresa. Entonces mis ingresos por la actividad económica son 20, más los ingresos por la venta del vehículo 25, voy en 45, entonces vuelvo y miro acá y digo, ay no, no me toca declarar, porque mire que los ingresos apenas fueron 45 y el patrimonio fue 85, entonces yo puedo estar pensando todavía, no me toca.
Pero me voy a alguno de estos tres siguientes se denominan unas presunciones legales. ¿Qué es la presunción legal? Es unos hechos que se están dando con referente a mi persona y que de pronto me obliga a declarar. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, consumo con tarjeta de crédito más de 50 millones, que si yo estoy gastando con tarjeta más de ese valor es porque tengo muy buenos ingresos, porque entonces ¿con qué voy a pagar la tarjeta de crédito? O si estoy haciendo compras por otro medio también que superen 50 millones, quiere decir que tengo buenos ingresos. O si moví por mi cuenta más de 50 millones, entonces es porque es plata que me pagaron o hay que tener una justificación. Entonces, el hecho de pasarme en alguno de estos otros tres topes me obliga a declarar por presunción, es una presunción legal de que si estoy incurriendo en esta circunstancia, quiere decir que tengo ingresos y debo declarar. Pero a veces declarar no implica liquidar y pagar impuestos. Puede que no, puede que al declarar, el ejemplo que les voy a dar, patrimonio 85 millones, ingresos 45 millones, pero por compras me aparecen 55. ¿Por qué? Porque yo compré mucha mercancía. Entonces, ¿qué pasa? Esa mercancía, ¿dónde me quedó? En un inventario, no la vendí toda, se me quedó en inventario. Entonces, la ley me obliga a declarar, pero no la vendí toda, no, pues coloco solo el ingreso. ¿Cuánto fue el ingreso de las mercancías? Para el ejemplo que estoy dando, fueron 20 millones nomás, más 25 de la venta del carro, fueron 45. Con ese valor que yo registré en mi declaración, no me da para impuesto. Pero miren que sí, me está tocando declarar. Entonces, una cosa es declarar, otra cosa es que de pronto me dé lugar a pagar y están obligados independiente de que yo diga, no, pero es que todas esas compras, yo eso es mercancía que tengo para la venta, sí, pero está obligado a declarar. ¿Declarar qué es? Diligenciar un formulario que está establecido por la DIAN. En la misma página de la DIAN se diligencia ya todas las obligaciones tributarias, se diligencian en la página y puedo inclusive firmarlo electrónicamente, un formulario donde coloco la información que tenga que ver con mi actividad, cuánto me gané, cuánto me gasté, para saber si tengo alguna utilidad y de pronto si me toca pagar impuesto o no pagar impuesto. Eso es una declaración. Bien. Entonces, la persona que supere alguno de estos topes ya se encuentra obligada a declarar con el solo hecho de superar alguno de estos. Entonces, puede que se pasó, o sí se pasó en ingresos, pero aunque no se haya pasado en patrimonio, le toca por el hecho de haberse pasado en ingresos. En cuanto al movimiento bancario, esto es lo que a veces más dudas genera en nuestros usuarios, comerciantes y demás, porque a veces el movimiento bancario no es solamente de la actividad económica. Puede darse el caso de que yo tengo una actividad económica, para cambiar el ejemplo, yo presto servicios, tengo un servicio de publicidad y mis ingresos de mi negocio fueron 30 millones. Pero resulta que tengo un familiar que en el extranjero que está girando un dinero para mandarlo a mi familia para que le compremos una casa a ese familiar que yo tengo en el extranjero. Entonces me gira y me gira y me gira dinero. Entonces en mi cuenta me van a aparecer, por decir algo, 100 millones de pesos que moví en el año 2021. Entonces, ¿de dónde salió esa plata? Yo tengo que rendir cuentas, porque mire que el ingreso son solo 30, entonces yo tengo que rendir cuentas de esos otros 70. Y rendir cuentas es, si eso es mío, lo tengo que declarar. Pero resulta que yo les conté que era de mi hermano. Entonces, si es de mi hermano, entonces eso es un ingreso que se llama ingreso recibido para terceros. Entonces yo tengo que tener la debida explicación de que esa plata él la consignó a través del medio cambiario porque que estaba en el extranjero. Él tiene una declaración donde dice que él era el dueño de esa plata y que la giró aquí. ¿Y yo qué hice con esa plata? No la puedo dejar a 31 de diciembre porque eso no es mío. Entonces yo qué hice con esa plata, le compré una casa a mi hermano. Pero tengo que tener la precaución que como era la plata de él y como era la casa de él, yo no la voy a comprar a nombre mío, sino que la voy a comprar esa a nombre de él. Él me mandará un poder y con ese poder le compré su casa. Quiere decir que si a mí la DIAN me verifica y me dice, venga, usted movió 100 millones de pesos y solo declaró ingresos de 30, ¿por qué? ¿Qué pasó con los otros 70? Yo tengo guardados mis documentos donde dice, mire, es que esos 70 fue una plata que giró mi hermano del extranjero y con eso él compró una casa y mire, acá está la casa, acá está la escritura. Listo, la DIAN me dice, listo, no hay problema ya con usted, nos quedó claro, pero pueden entrar a verificar a mi hermano a ver si esa casa que él tiene, si estaría obligado o no a declarar y si hizo lo pertinente de declarar, si le tocaba o no por haber comprado esa casa. Entonces miren cómo esos son los procedimientos de auditoría y porque a veces surge o no surge la obligación de declarar y por este movimiento bancario muchas personas
los toma por sorpresa porque no lo tienen presente de que por mover, depositar plata, sacarla de un lado, llevarla al otro, se le va incrementando este valor de este movimiento bancario y los puede llevar entonces a estar en una obligación de presentar declaración. Bien. Tenemos un régimen tributario especial RTE que es para entidades sin ánimo de lucro donde tienen unos beneficios tributarios, pero esto es muy particular, muy propio de ese sector. Entonces, empresas o emprendimientos que se constituyen como entidad sin ánimo de lucro, por ejemplo, fundaciones, corporaciones, asociaciones, tienen una reglamentación especial que se llama RTE, que es régimen tributario especial, en virtud del cual pues no tienen que liquidar los impuestos de la misma manera que lo haría otro tipo de empresa. En cuanto al régimen simple de tributación, fue un tema que también estuvieron trabajando con mi otro compañero de la DIAN, con Luis Fernando Montañez, cuando les habló de que es una nueva forma de tributar en Colombia y que bajo el esquema del régimen simple de tributación es unir lo que es el impuesto, reemplazar el impuesto de renta y unirlo con el impuesto de industria y comercio para los comerciantes o empresas que decidan registrarse en este régimen y que puedan de pronto tener un beneficio, una reducción de cargas formales y les quede más fácil cumplir con las obligaciones en la DIAN. Este régimen simple de tributación aplica desde el año 2019, ha sido reglamentado pues con las 3 últimas reformas tributarias han tocado este tema y lo han confirmado de que entonces es un régimen voluntario en el cual pueden participar personas naturales o jurídicas. Entonces es un sistema para el pago de diferentes impuestos que se declara anualmente y se paga con anticipos bimestrales a través de los sistemas electrónicos de la DIAN y al que pueden acceder en forma voluntaria tanto personas naturales como personas jurídicas que cumplan con una serie de requisitos. Los beneficios de pertenecer al régimen simple de tributación y en esos nombres de pronto sí nos ha ocurrido las empresas cuando se registran en Cámara de Comercio, de que tengan muy presente todas estas palabritas, el concepto muy claro, qué es régimen simple, porque de pronto les pueden hablar de un simplificado de industria y comercio de acuerdo al municipio donde tengan su empresa o negocio, y eso es otro cuento diferente. El régimen simple de la DIAN es este mecanismo para liquidar impuestos donde se une renta con industria y comercio. Entonces, así se llama, no es que sea un simplificado, lo que antes era simplificado, no, eso ya no existe. Los beneficios que tiene el régimen simple de tributación es que se clasifican unas tarifas entre el 1.8% y el 14.5% que se van a liquidar dependiendo del volumen de ingresos que tenga la persona. Entonces, el volumen de ingresos, por eso es una gradualidad en las tarifas, por acá las tenemos, miremos acá. Entonces, si los ingresos medidos en VT, por ejemplo, si está entre 0 y 6.000 VTs, entonces si yo digo 6.000 por 38.000 pesos, es casi, pongámosle unos 320 millones de pesos, perdón, 220 millones de pesos, esos son 6.000 VTs. Van a tener una tarifa que va a oscilar entre el 2%, 1.8, 5.9 o 3.4, dependiendo del sector o al grupo al que pertenezca la empresa. Es decir, para tiendas pequeñas, minimercados y micromercados, la tarifa es del 2%. Para actividades comerciales en general es del 1.8%. Para actividades de servicios profesionales y de consultoría es el 5.9%. Para actividades de expendio de comidas como son restaurantes, panaderías y cafeterías es el 3.4%. Entonces miren que hay 4 grupos. De acuerdo al sector económico, las tarifas van a variar. Para este primer grupo, que es de tiendas, hay una connotación especial y un beneficio bastante importante, y es que así tenga 2 tiendas, 2 minimercados, en ese sector siempre va a ser no responsables de IVA si pertenece al régimen simple. Es un beneficio que trae esta reglamentación con respecto a ese sector económico. Entonces determina que si yo tengo 2 minimercados, no, recuerden que en materia de IVA, en un minimercado vendemos productos grabados con IVA y si ya tengo 2 establecimientos me convertiría en responsable, pero esto es una excepción. Si estoy en el régimen simple me dejan seguir siendo no responsable de IVA.
puedo ser no responsable. Y así tenga 2, 3 o 4 mini mercados. Y voy a tributar a estas tarifas. Estos 6.000 VTs, que son como 220 millones, yo le aplico la tarifa del 2% y eso es el impuesto. ¿Y ese es qué impuesto? Es el impuesto que reemplaza renta y es parte del impuesto. De ahí voy a sacar para trasladarle al impuesto de industria y comercio. O sea que yo ya como empresario no tendría que entenderme con nada más en ese tema. Y si tengo el mini mercado, ya no me tengo que entender tampoco con IVA, porque ahí me dice que puedo ser no responsable de IVA. Entonces, para este grupo esto es algo muy beneficioso. Esta tarifa se liquida sobre todos los ingresos brutos. Lo normal en los impuestos es que la liquidación se hace sobre la utilidad o la ganancia. Eso entendido ya en términos más fiscales es sobre la renta líquida gravable, que es el resultado de coger ingresos y restarle costos y gastos procedentes. Me queda la renta líquida gravable, o sea, la base para liquidar impuesto, que es similar a lo que llamamos utilidad o ganancia. Sobre esa hoy en día se puede aplicar impuestos si es natural, es unas tarifas que oscilan entre el 19 y 33%. Si es jurídica, es una tarifa del 35%. Entonces, miren que el 2 es mucho más bajito. Claro que esta se liquida es sobre el total de ingresos, mientras que la otra tarifa se liquida es sobre la renta líquida gravable o lo que conocemos como ganancia y o utilidad. Listo, entonces estas son las tarifas establecidas para cada uno de los grupos que se involucran en el régimen simple. Bien, los pagos por conceptos de aportes de pensiones de los empleados lo puede descontar del anticipo del RCT. ¿Qué quiere decir esto? Entonces quiere decir que si yo estoy en el régimen simple de tributación y yo tengo empleados debidamente formalizados, yo les estoy haciendo un pago de aporte de pensión. Recuerden que hay una parte que la hace el empleado con el descuento del pago de nómina y la otra que es a cargo del empleador. Ese valor hoy en día de un empleado con salario mínimo es casi 1.400.000 pesos al año, porque eso es como 120.000 pesos mensuales. Ese valor es muy representativo, me lo puedo descontar del impuesto si yo tengo el respectivo soporte de las planillas de pago de cada uno de mis trabajadores. Entonces, mire que es un beneficio bastante importante. Es decir, por ejemplo, yo liquido que mi impuesto de mis ventas es 4 millones bajo este sistema de régimen simple. ¿De dónde lo saqué? De coger los ingresos y le aplico la tarifa que corresponda. Listo, me da 4 millones. La norma me dice a esos 4 le puede restar lo de los trabajadores. Tengo un trabajador, entonces le pagué 1.400.000 de aportes a pensión. Quiere decir que ya no va a tener que pagar sino 3.600.000. Si dije que el impuesto, si eran 4, serían 2.600.000 por el descuento que se me hace. Y ese descuento aplica sobre la proporción que iría del impuesto de renta. No podemos rebajar en el impuesto de industria y comercio porque eso no es potestativo de la DIAN, sino que eso lo regula cada municipio donde esté ubicada la empresa. Bien, también podemos descontar el 0.5% de los pagos que se reciben a través de mecanismos electrónicos. O sea que si en mi empresa yo tengo un datáfono y me pagan por medios electrónicos, el banco me va a certificar cuánto fueron esos pagos y cuánto es ese valor que yo me voy a poder entonces descontar del impuesto en la declaración anual que realice del régimen simple de tributación. Y en este régimen entonces con una sola declaración se va a cumplir el deber formal de declarar varios impuestos. Vamos a incluir el impuesto de renta, el impuesto nacional de consumo si procede. Si de pronto hay ganancias ocasionales, lo voy a liquidar en esa declaración. Voy a liquidar allí impuesto de industria y comercio. Y entonces quiere decir que voy a reducir esas cargas formales o ese nivel de obligaciones que tienen las empresas. Al pertenecer al régimen simple, se les va a facilitar un poco más las cosas en el cumplimiento de sus deberes formales. Les decía entonces que es una declaración anual, pero esa declaración se hace cada año, pero cada bimestre hay que hacer un anticipo. ¿Qué es el anticipo? Llenar un formato, un formulario donde yo digo cuántos son los ingresos que llevo hasta el momento en ese periodo, es bimestral. Entonces yo hago un corte cada 2 meses, miro qué he vendido, hago la liquidación del impuesto. Pero la declaración ya luego es la consolidación de todos esos periodos en los cuales he registrado un anticipo. Esto entonces es
muy beneficioso para algunas empresas. El ejercicio es que los empresarios en este momento están haciendo cuentas, cuánto les toca pagar de impuesto por el régimen ordinario, que es liquidar sobre utilidades a un 35% si es jurídico, o si es natural, liquidar entre un 19 o 33, depende del nivel de ingresos, un 19 o 33%, liquidar sobre la renta líquida, a ver qué les conviene más, porque mire que por este lado hay grandes beneficios, pero puede que digan, no, pero la tarifa está un poquito alta para liquidar sobre todos los ingresos. Entonces, en este momento lo que se está haciendo es que todo empresario hace sus cuentas, qué le conviene más, porque este régimen es optativo, o sea, no es obligatorio por ahora, sino que un ciudadano, una empresa puede decidir, yo quiero optar por este régimen simple, me voy a registrar allí, entonces puede quedar allí si cumple las condiciones y seguir pagando de pronto un nivel de impuestos más bajo. Aquí lo que sí le obliga es que es obligado a facturar todas sus operaciones, y ya la facturación, la única forma de hacerlo es de manera electrónica. Con un solo recibo se hace el anticipo de hasta 6 impuestos, los que les mencionaba ahora: el IVA, renta, impuesto al consumo, industria y comercio, avisos y tableros, y sobretasa bomberil para los municipios donde aplique. Una ventaja bastante importante que tienen los del régimen simple, y es que no está sujeto a retención. Recuerde cuando les expliqué qué es el mecanismo de retención. Entonces, si yo estoy en el régimen simple, yo le muestro este RUT a todos mis clientes, y en el momento en que me van a hacer un pago les digo, ojo, no me haga retención. ¿Por qué? Porque mire que yo estoy en régimen simple, y lo demuestro con mi RUT, donde va a aparecer un código especial del régimen simple, que es el código 47. Entonces ya ese cliente no me hace retención. A su vez, yo tampoco estoy en la obligación de practicarle retenciones a todos los que les haga pagos. Entonces es una ventaja. Solo me queda una retención para aplicar, y es la de pagos laborales. Ahí sí, si yo en mi empresa tengo que hacer retención por el nivel de salario que tenga de alguna persona en mi organización, sí le debo practicar la retención a título laboral. Esa sí no la puedo omitir. Listo. Y las empresas que pertenecen al régimen simple de tributación están exoneradas del pago de aportes para fiscales, la parte que corresponde al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el SENA, y aportes de salud por parte del empleador, porque el aporte que hace el empleado sí se le sigue descontando común y corriente. Estos son los beneficios que tenemos. Quienes pueden pertenecer al régimen simple de tributación, tenemos que pueden optar por este régimen las personas naturales que desarrollen empresa, y se determina que qué es empresa. Entonces, por ejemplo, si yo soy empleado, pues yo no tengo una empresa, porque a mí me están pagando por lo que yo hago, me paga una empresa donde yo estoy vinculada por nómina, entonces yo no tengo una empresa. Pero sí me puedo llamar empresa cuando, por ejemplo, yo doy capacitaciones así como la de hoy, pero no las estoy dando como asalariada en la empresa, en la DIAN donde trabajo, sino que yo soy contratista y yo digo, listo, yo les voy a dar capacitaciones. Y entonces a mí me contratan, pero en la parte de lo que me pagan, por ejemplo, si es una presencial, yo digo, yo doy una capacitación y entonces yo les cobro un valor en el que incluyo el auditorio, el alquiler del video BIM, de pronto dependiendo de la capacitación puedo incluir un refrigerio, bueno, bajo las circunstancias que haya organizado el evento, yo cobro todo un paquete. Pero de la plata que me gane, entonces no todo me queda a mí, porque yo tengo que sacar de lo que yo me gane y tengo que irle a pagar a quienes me prestaron el apoyo logístico en mi actividad. O sea, al que me alquiló el video BIM, voy y le pago. Voy y le pago a donde compré los refrigerios. Y voy y le pago a una persona que me ayudó en la logística. Entonces ya mire que hice 3 pagos. ¿Eso qué quiere decir? Yo ahí estoy actuando como una empresa. Entonces lo que me pagaron no todo era para mí. De ahí saqué y le pagué a otros. Eso se llaman costos y deducciones. O sea, que yo incurrí en unos gastos para poder ganarme esa plata. Eso entonces se llama una empresa. Entonces, si yo estoy trabajando con ese mecanismo empresarial, yo puedo pertenecer al régimen simple de tributación. También si yo estoy desarrollando mi profesión liberal bajo este esquema de empresa, o sea, por ejemplo, es si yo soy médico y tengo un consultorio, en un consultorio yo tengo una secretaria, un asistente, pago servicios públicos, pago arrendamiento, entonces yo estoy desarrollando mi profesión como médico, pero estoy incurriendo en costos y gastos, eso es también un mecanismo empresarial. O soy un abogado y similar, tengo mi oficina, incurro en costos y gastos, o soy un contador, entonces
En ese caso yo me puedo considerar una empresa. No puedo ser empresa cuando tengo un vínculo laboral, ahí sí no. Por ejemplo, hay contadores que tienen en varias empresas contratos de servicios, porque llevan la contabilidad de varias empresas, ahí están en desarrollo de su profesión, listo, pueden ser del régimen simple, pero si de casualidad con alguna de ellas tienen vínculo laboral, o por ejemplo son también docentes en una universidad, y en esa universidad tienen vínculo laboral, ahí ya no podrían pertenecer al régimen simple de tributación porque ya ahí se consideran asalariados en alguna parte de sus ingresos. Bien, si es persona jurídica, puede también pertenecer al régimen simple, siempre y cuando los socios o acciones sean accionistas, perdón, sean personas naturales residentes en Colombia. O sea que si yo soy persona jurídica, yo no puedo tener dentro de mis socios a personas extranjeras. Tienen que ser solamente residentes en Colombia, porque esos son beneficios para las empresas en nuestro país, no para inversionistas extranjeros. Listo. Si obtuve ingresos que no superaran 100.000 VTs, recuerden que 100.000 VTs les contaba ahorita que está en 38.000 pesos, o sea que esto es por debajo de 3.800 VTs, puedo pertenecer al régimen simple. Si yo estoy hablando de ingresos de 3.800 pesos, perdón, 3.800 millones de pesos, es una empresa ya grande, ¿sí? O sea que esto cobija empresas pequeñas, medianas y grandes empresas que pueden pertenecer al régimen simple de tributación. También es muy propio este régimen si la empresa o la persona o el negocio cumple obligaciones tributarias de carácter nacional y local. ¿Qué quiere decir? Pues de pronto que no le conviene al que no tenga responsabilidades a nivel local con los municipios, porque si aquí estamos hablando de que le vamos a unificar y de que vamos a cobrar una sola tarifa, pero si no está pagando impuesto de industria y comercio, entonces pues no le convendría tanto, porque pues no estaría obviando o no estaría unificando esos valores a pagar. Listo. Si es facturador, la DIAN le da una apelación en el servicio de facturación electrónica gratuita. Es un servicio que se le presta a todas las empresas, pero en particular a los del régimen simple de tributación. Les garantiza también un certificado digital gratuito que se requiere para poder dar validez a todas las facturas a través del sistema de facturación de la DIAN. Aquí entonces nuevamente les contaba, tenemos los grupos, la clasificación de los grupos, las tarifas de acuerdo a los rangos de ingresos y la estructura es, tomo los ingresos, esa va a ser la base gravable, lo multiplico por la tarifa y de ahí me va a resultar el respectivo impuesto. Y yo lo que tengo que hacer es, luego cojo de su impuesto, le resto los descuentos que me puedo descontar, que son los aportes de pensión de cada uno de mis trabajadores y el porcentaje que me estén certificando los bancos como valor recibido por medios electrónicos. En materia de régimen simple, me faltaría comentarles entonces que en el régimen simple pueden optar las empresas en los meses, si ya vienen funcionando las empresas, pueden inscribirse en los meses de enero y febrero de cada año. Y para el retiro solamente lo pueden hacer en el mes de enero de cada año. Si apenas se inscribieron, por ejemplo, ahorita en septiembre se está creando una empresa, en el momento de la inscripción es el momento en el que puede decir yo opto por un régimen simple. Pero si resulta que se inscribió en agosto y ya ahorita con esta información que está conociendo, decide pasarse al régimen simple, no lo puede hacer porque cuando se inscribió no optó por el régimen, ya tendría que esperar hasta el mes de enero y febrero para poderse registrar en el régimen simple, porque debe ser al comienzo del año para que todo su ejercicio contable del año gravable le quede bajo ese esquema del régimen simple de tributación, porque miren que como va a declarar, por ejemplo, bimestralmente hacer unos anticipos, y si es responsable de IVA en esos anticipos va a incluir la liquidación del IVA y va a declarar anualmente. Si de pronto mezclan el año, los dos mecanismos se le va a enredar porque bajo el mecanismo del régimen ordinario, el IVA, por ejemplo, es cuatrimestral y no bimestral. Entonces luego le pueden quedar algunos incumplimientos o unas formas de liquidar diferentes que le puede acarrear algún problema o de pronto alguna sanción. Entonces es por eso que para optar por el régimen simple lo va a hacer y le debe quedar es a comienzos del año para que aplique o para que opere durante todo
el respectivo año gravable o año fiscal. En materia de factura electrónica, pues ya ya es como resumirles porque ya tuvieron esta información. Les recuerdo que ya hoy en día la única forma de facturar, si voy a pedir una factura de venta, es a través del mecanismo de factura electrónica. ¿Y qué es la factura electrónica? Es aquel documento donde certificamos la venta de un bien o la prestación de un servicio, su valor, la liquidación del impuesto, y yo les pido al comprador o al cliente un documento donde certifico que hubo esa transacción, pero esa transacción en el mismo momento en que está ocurriendo, se la estoy transmitiendo a la DIAN. O sea, cuando ya se la entrego al cliente es porque ya está transmitido, es una factura electrónica, entonces ya queda en los registros de la DIAN en el mismo momento. Esa es la forma de facturar hoy en día. Tenemos que entonces se factura electrónicamente, pero la factura electrónica también puede optarse por un documento equivalente. Y esto es lo que ustedes ven en algunos negocios donde ustedes van a comprar algo y no les dan factura. Y ustedes, pero mira, este negocio está incumpliendo. No, vamos a ver si de pronto le está dando un documento equivalente, porque todavía existen documentos equivalentes. ¿Cuáles son esos documentos equivalentes? Está el tiquete de máquina registradora POS. Yo voy a comprar una camisa. Y en el almacén donde compré me pueden dar un tiquetico y si yo lo leo, puede decir tiquete, máquina, registradora POS. Y uno diría, ¿está cumpliendo o no? Sí, está cumpliendo esa empresa. Me dio un comprobante válido. En este momento es válido. ¿Por qué? Porque me le dio a mí, que yo soy un consumidor final, que compré una camisa y yo no voy a llevar eso a ninguna contabilidad porque yo no llevo contabilidad. Simplemente yo necesito ese etiquete como comprobante, me liquido un IVA y para yo ver que sí lo está liquidando y para la garantía y para luego reclamar y para eso necesito ese comprobante. Entonces es válido. ¿Por qué? Porque yo soy consumidor final. Pero si resulta que yo fui a comprar no en nombre de Soraya, sino en nombre de mi empresa, y en mi empresa yo llevo contabilidad, no me sirve este etiquete de máquina POS. Ahí sí le tengo que decir, vean, le estoy comprando esto, pero como esto se va a pagar en nombre de la empresa porque eso forma parte de la dotación, entonces por favor me da una factura. Entonces cuando la persona me dice una factura, sí, ¿y cómo es la factura? Factura electrónica, no me puede sacar un talonario, ni sacarme otro mecanismo, solamente factura electrónica, que es lo que es válido hoy en día. ¿Quiere esto decir que las empresas pueden tener sistemas simultáneos donde están facturando electrónicamente y pueden tener algún otro tipo de documento equivalente? Es completamente válido. En lo que el equivalente es válido para ciertas operaciones y ya para el resto de operaciones debe ser solamente el sistema de facturación electrónica. Eso es lo que nos rige hoy en día. Ahora, ¿cómo puedo facturar electrónicamente? Yo puedo hacerlo a través de un software propio, o sea que mi empresa adecuó informáticamente un software para que me cumpla con las condiciones exigidas por la DIAN. Eso hay unas especificaciones técnicas que salen en la reglamentación, acomodo mi software y por ahí facturo. Listo. ¿Pero esto qué quiere decir? Un costo para la empresa, porque es desarrollar algo. Es un desarrollo informático que es muy costoso. La otra opción es a través de un aliado, o sea, un proveedor de tecnología. Y la otra es con el facturador gratuito de la DIAN. Entonces, este es el más óptimo porque es gratuito. Y si es gratuito, quiere decir que la DIAN me está dando la opción de que yo me meto por la página, me registro como facturador, hago un trámite, un procedimiento y por ahí puedo facturar. Entonces yo cada que voy a expedir una factura ingreso al link de la DIAN y por ahí expido la factura. Para eso este funcionamiento opera muy bien para cuando yo no estoy facturando permanentemente, porque ustedes se imaginan que yo lo que tenga es un supermercado con una máquina registradora y una fila ahí esperando y yo metiéndome al software de la DIAN para facturar. Entonces, en esos casos, por eso es que aplica que a uno le dan tiquetes de máquina POS, dependiendo del valor ya de la venta, porque ya nos están limitando esas ventas hasta 5 VTs. Pero si a mí me dan ese etiquete y por eso es que ustedes cuando van a un supermercado, van a una estación de servicio y en muchos sitios y dicen, si usted necesita factura electrónica, avíselo antes de llegar a la caja. Y por favor registre sus datos. ¿Por qué? Porque cuando llegue a la caja me van a producir ya sea un POS, que es un equivalente y es válido, o me van a dar la factura electrónica. ¿En qué casos me darán la factura? Cuando yo la pido. ¿Y por qué la pido? Porque yo la necesito llevar a la contabilidad y la necesito como costo de deducción en mi ejercicio contable. Entonces, así es que opera en estos momentos el procedimiento de la facturación electrónica, entonces que puede ser a través de
cualquiera de estos medios, software propio a través de un aliado o utilizando el software de facturación gratuita de la DIAN. Bueno, entonces, básicamente en esto aplican nuestras responsabilidades hoy en día. Para el registro como facturador gratuito, yo ingreso a la plataforma, hago un procedimiento de habilitación y ahí ya puedo empezar a funcionar. Para todos estos servicios nosotros tenemos unas áreas de orientación en la DIAN, donde por ejemplo la gente entonces previa cita que se agendan en la página van y nos hacen las consultas respectivas, dependiendo de lo que necesiten o lo que vayan a desarrollar. Finalmente, pues quería comentarles, en la DIAN en este momento, ya les hablé de cómo es el agendamiento de citas, cuando un empresario necesita una capacitación, pero no una capacitación, sino una orientación previo a su funcionamiento, entonces por la página hay una opción de agendamiento, pide una cita que se llama cita de orientación. En esa orientación le podemos suministrar colaboración para efectos de que conozca los tipos de impuestos en los que debe, de las obligaciones que tiene de acuerdo a la actividad económica que va a desarrollar, se les dicen sus obligaciones antes de que se registre, una vez que se ha registrado, o sea, pueden consultar cuantas veces quieran. Nosotros tenemos la obligación de atender a nuestros usuarios y brindarles toda esta orientación y capacitación. Pero adicional, es a través de la página que también pueden encontrar mucha información, porque es que no necesariamente es acudiendo a las instalaciones de la DIAN. Ya nosotros tenemos de que si casi todos los servicios se les están prestando a través de servicios online, también simplemente con consultar en la página de la DIAN pueden encontrar mecanismos para hacer consultas o verificar la información que tengan, obligaciones, procedimientos y demás. Todo esto lo encuentran en la página de la DIAN. Me permiten un momento, voy a mirar aquí para poderles presentar la página de la DIAN, donde ustedes ya van a poder hacer todas sus consultas para ya dar paso a la sesión de preguntas que tengan. Ya me permiten un momento. Vuelvo aquí a compartir. Que ya no me está dejando compartir acá. ¿Alguien me puede confirmar, por favor, ahí esta página que ya se tiene hasta virus? Listo, ¿alguien me puede, por favor, confirmar? En este momento están viendo la página, el portal de la DIAN. Sí, señora. Bueno, bien, Sí. gracias. Entonces, nosotros accedemos a la página dian.gov.co. Esta es la prepágina. Mire que aquí encontramos un portal transaccional, que es por donde se accede a cumplir las obligaciones. Como usuario registrado, cuando apenas vamos a habilitar nuestra cuenta, hacemos por usuario nuevo, digitaremos nuestra identificación para generar una contraseña y cuando ya la tengamos, ya siempre vamos a seguir ingresando como usuario registrado. Por allí vamos a acceder a presentar declaraciones, a hacer el pago, a presentar informes y demás. Por aquí encontramos información sobre calendarios, por acá es el portal para pedir una cita, debemos pedir cita para actualización de RUT cuando no lo podamos hacer por autogestión. ¿Qué se puede hacer por autogestión? Cambiar dirección, teléfono, actividad económica. ¿Qué no se puede hacer por autogestión? Y hay que pedir cita, cambiar datos de identificación o cambio de representante legal en el caso de una persona jurídica o todo aquello que tenga que ver con usuarios aduaneros, por ejemplo, registrarles una responsabilidad de importador o exportador. Bien, por acá hay algo muy bueno que es verificación de correos. Cuando les llegan comunicaciones de la DIAN, acá hay un enlace donde van a colocar un código muy largo que se ve en el correo que les haya llegado y ahí si les sale la copia es un correo real, pues porque ya estamos conociendo de que a nivel informático estamos teniendo muchos correos, información falsa.
Por acá tenemos el acceso al PQSR y denuncias para poder formular quejas, reclamos, sugerencias, consultas. Ingresan por acá, van siguiendo los respectivos pasos y allí van a quedar entonces radicadas su respectiva solicitud. Por acá en Contáctenos, entonces nos da la indicación por asistencia telefónica, los teléfonos de contacto, el chat para que en un momento dado que estemos desarrollando alguna labor y estemos enredados con necesitemos soporte técnico, a través del chat se puede acceder. Si entramos al sitio web, vamos a encontrar información muy importante sobre trámites, pero antes de pasar al sitio web, les voy a mostrar aquí ya abajito temas de interés, todo sobre la factura, un micrositio con información, acá un enlace para habilitar como facturador, aquí cuando ya estoy utilizando el software gratuito. En cuanto al RUT, también una serie de información de cómo me registro, bueno, acá el régimen simple del que les estaba hablando y en materia aduanera, operador económico autorizado. Pero si yo ingreso por acá por lo que conocemos como el portal, acá en este menú superior miren que hay una información, la información de la corporativa de que es la DIAN, servicios al ciudadano, trámites y servicios, todos los procedimientos que tienen que ver con la DIAN, transaccionales por donde yo voy a acceder a cumplir obligaciones, normatividad vigente, impuestos, procedimientos que tengan que ver con impuestos tanto para personas naturales o jurídicas y aquí al final algo muy interesante que se llama prensa, apréndelo en un día por 3. Apréndelo en un día por 3 es una estrategia actual que tiene la entidad donde tiene una serie de infografías, podcasts, videos, ayudas, inclusive entonces videos que se remiten al canal YouTube para poder ayudar a los usuarios, a los contribuyentes al cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber algo sobre el RUT, por acá entonces me indica cómo hago una inscripción del RUT, entonces aquí dice que hay un ABC, un paso a paso, para naturales, para jurídicos y así sucesivamente, entonces ya en la página encuentro bastante información sobre el tema, yo aquí puedo leer, consultar, estudiar. Si ya esto no me quedó claro, entonces ya me queda la opción de poder acudir a la DIAN a pedir una cita, pero por aquí va a encontrar mucho instructivo. Que yo necesito actualizar mi RUT, puedo consultar aquí toda la información respectiva. Algo que tenga que ver, no sé cómo agendar la cita, entonces acá le digo agendamiento de citas y aquí hay un video, aquí hay una información, me dice si yo la quiero es virtual, cómo hago para acceder a una cita virtual, si la quiero presencial también. Por acá hay algo que me dice, por ejemplo, cómo descargo la app y cómo me funciona, acá me dice toda esa información. Entonces miren que a través de todos estos enlaces que tenemos en el portal web de la DIAN encontramos la información respectiva para toda nuestra empresa, ya sea por consulta de cómo aplicar un procedimiento, por consulta de cómo declarar, de cómo pagar, inclusive entonces por el transaccional, por donde ingreso a cumplir todas mis obligaciones tributarias. En este momento la DIAN de Pereira tiene agendamiento de citas presenciales y algunas virtuales para el RUT. Tenemos un horario de 8 a.m. a 4 p.m. en jornada continua de lunes a viernes, temporalmente, por ejemplo, en este mes, como estamos en la temporada de declaración de rentas, se están atendiendo algunos sábados, entonces ahí salen las citas también como opción para de pronto acudir un sábado a las instalaciones de la DIAN. Bien, entonces yo creo que puedo dar paso a las preguntas que tengan los asistentes en este momento. Listo, en este momento hay 14 preguntas y hay muchas preguntas, Paula, si me ayudas con respecto al enlace del link de asistencia, que tú les dijiste que habían 2 links y realmente aparece solamente uno, entonces están un poquito inquietos. Bueno, yo les he compartido los que han escrito ahí, a uno les he enviado el link, los dos. Entonces es lo que he hecho como durante la sesión, no sé entonces de qué otra forma les puedo solucionar la duda. Entonces hagamos una cosa, diligencien solamente este que les voy a mandar para que no nos enredemos porque si no acá nos llega a las 6 y las 7 y no hemos terminado.
Entonces en el chat les pongo este link, diligencia en este nomás, ¿listo? Lo que les dije al comienzo, nombre del entrenador no sería la señora Sola, sino a nombre de Paula Andrea Buitrago. El centro sería pecuario. Y el tema, como no aparece impuestos ni nada de este tema, entonces, por favor, me chulean el que dice habilidades gerenciales. No sé si tienen alguna duda con la encuesta, con la evaluación. Y ya el resto de preguntas son pues básicas, el nombre, la cédula, el correo, el teléfono. Eso sí no tiene ningún pierde para ninguno. Listo, Pablo. Entonces, Bueno, para que enreden, diligencien solamente el link que les mandé. 1. Importante que los hayas diligenciado en las 3 sesiones, porque si no, no van a recibir el certificado por parte del SENA. Listo. Si de pronto no están registrados en Sofía, hay que hacer el registro. SENA, Sofía Plus, se hacen su registro, ahí les van a pedir la identificación, el nombre, el correo electrónico, porque ahí les va a llegar la inscripción y les llega el aviso, pues como para que vayan descargando el certificado. El certificado no se les va a cargar inmediatamente, sino que eso tiene un plazo más o menos, póngale un mesecito, para que ese certificado ya esté en la plataforma y ustedes lo puedan descargar. Solamente diligencian esta evaluación, solamente uno para que no se enreden entonces. ¿Listo? Los compañeros que también los están volviendo a colocar, a los que han estado preguntándome, yo se los he compartido pues a cada uno. No sé si tienen alguna pregunta. Referente al formulario. Bueno, igual ahí sí, sigues pendiente del chat. Bueno, la primera pregunta que hicieron es de Ingrid Valderrama, dice, mi emprendimiento tiene cámara de comercio y realizamos alimentos congelados basados en plantas empacados. Ellos tienen IVA como garbanzos, lenteja, perejil, cebolla. Bueno, muy bien. Para esa pregunta, bajo algunos conceptos de la DIAN, llamamos conceptos análisis jurídicos que hacen, se ha determinado que al congelar los productos naturales ya están perdiendo su carácter de natural. Entonces, los productos congelados, por ejemplo, como las pulpas de frutas o los que usted me está mencionando, bajo la norma tributaria están gravados con IVA. Solamente están excluidos de IVA los productos en su estado natural. Nos han explicado y en algunas veces identifican y dicen, pero es que congelar no está cambiando la naturaleza del producto, simplemente que está refrigerado, pero dentro de las excepciones de productos excluidos no habla de productos congelados como tal, entonces se va a la norma general, por no estar excluido está grabado con IVA. Vale, muchas gracias. Ángela López dice, sobre los responsables tengo la siguiente duda. Mi empresa es agencia de viajes. Si, por ejemplo, realizo una venta de 133 millones, un ejemplo, pero ese valor, 100 millones, es ingreso a terceros, ya que se debe trasladar a la aerolínea, por ejemplo, ese valor, realmente mi ganancia fue 33 millones. En este caso, sigo exonerada sobre la responsabilidad de IVA, suponiendo que esta fue mi única venta de todo el año. Bueno, la pregunta fue Ángela, me dijo, ¿cierto? Sí. Sí, señora. Bueno, Ángela, hay que tener presente que a nivel contable y fiscal, los ingresos recibidos para terceros no le totalizan como ingresos, ¿sí? Porque no son de su actividad. Entonces, como usted dice, recibió un valor y puede superar los 133 o recibió 133, pero de ahí la mayor parte se la trasladó a la aerolínea. Al declarar sus ingresos, eso no es un ingreso si estamos hablando del régimen ordinario. No es un ingreso, no se lleva a ninguna parte porque esa plata simplemente pasó por sus manos como intermediario. ¿Y qué es lo que va a facturar o sobre lo que va a cobrar el servicio o va a cobrar una comisión? Es lo que le queda el resto.
entonces ahí ese no le afecta para ese tope de ser no responsable de IVA, siempre y cuando esté constituida como persona natural. Dale, Teodora. Doctora, en el tema de ganadería, en donde vivo se acostumbra a dejar en custodia ganado a otra persona y en determinado tiempo se divide el aumento que haya tenido. A mi esposo le entregaron unos al momento de vacunar, quedaron registrados en el predio. Hubo dificultad con la persona y se las entregó en el siguiente ciclo de vacuna. El número disminuyó, la DIAN le mandó un mensaje informando que no ha declarado. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, si recibió un mensaje de la DIAN que no ha declarado es porque la DIAN tiene alguna información por cruces donde determina que está en alguna de sus obligaciones. Pero si está teniendo alguna actividad productiva como esta que dice que tuvo durante un tiempo el ganado y allí de pronto le hicieron algún proceso, puede establecerse que eso lo hizo en virtud de algún encargo o mandato. Y en virtud de mandatos, los ingresos no son de esa persona, sino del mandatario, porque entonces era que estaba haciendo, no era su ganado, lo tenía ahí temporalmente, pero ahí durante el tiempo que estuvo, obviamente de pronto tuvo que alimentarlo, le hicieron algún procedimiento. Entonces, desde que tenga los respectivos registros y soportes que indiquen que ese no era de su propiedad y que de pronto allí quedó registrado o algo por lo que le hicieron el proceso de la vacunación, si tiene cómo demostrar que no le corresponde, así le debería contestar a la DIAN el requerimiento. Ingrid Valderrama, ¿se puede facturar a una persona natural que no tenga RUT? ¿Podría explicarme cómo podría hacer ese proceso? Bueno, listo. Facturar a una persona que no tenga RUT, o sea, un cliente. Yo puedo ser un cliente. Yo no trabajo, no tengo RUT, yo no tengo actividad económica y voy a un almacén a comprar. Claro que sí, me pueden facturar. O sea, para al cliente no se le va a exigir un RUT. Entonces, simplemente, pero sí nos piden datos de identificación, nos dicen su nombre, su cédula, para poderlo colocar en la factura. Inclusive hay personas, entonces yo voy a un almacén a comprar y me piden mis datos, yo no tengo RUT, me pueden expedir mi respectiva factura. Y se puede hacer. Diferente es, lo que no se puede hacer es pedirle factura a una persona que no esté obligada, y en ese caso, si se le pide factura a una persona no obligada, tiene que entregarle un RUT para demostrar de que no está obligada. Y ahí en ese caso a esa persona que no está obligada es donde aplica el documento soporte de pagos a no obligados que los pide el adquirente o el comprador. Pero bueno, la pregunta específicamente que ella estaba haciendo era, ¿se le puede facturar a una natural que no tenga RUT? El RUT es me está diciendo que facturar a una natural es al comprador. El comprador puede ser cualquiera, un consumidor final. Entonces no a todo el consumidor, a todo el cliente le vamos a pedir que tenga RUT. John Sánchez dice, en el RCT la tarifa es directamente relacionada a los ingresos, sin restar los costos como en el otro régimen. Sí, efectivamente, John, esa es la diferencia. En el régimen ordinario hay unos costos y deducciones que se descuentan de las ventas y queda lo que se llama renta líquida agravable. En el régimen simple opera diferente y es sobre el total de ingresos. Lo único que se puede descontar son ingresos no constitutivos de renta de la persona, como es el caso de los aportes de salud que se hagan de la persona. De resto, vendió el total de ingresos, se le aplica la tarifa, por eso es una tarifa pues mucho más bajita, pero es sobre el total de los ingresos. Gracias. Natalia Das, cuando inscribimos nuestra empresa como persona jurídica, la Cámara de Comercio nos entrega un formato para diligenciar como pre-RUT. Aquí debemos colocar los códigos que nos explicó. Quisiera saber si la DIAN, cuando nos entrega el RUT, ellos revisan los códigos que colocamos y si es el caso, modifican o agregan los que hacen falta. Bueno, no, la DIAN no les modifica así de oficio el RUT, como lo registren en cámara, así queda. Lo que pasa es que en algún momento, por algún proceso de que acudan a la DIAN a hacer alguna diligencia o cuando ya detectan que hay algo, entonces acuden allá y le hacemos la modificación. Y en el momento en que acudan a la DIAN por algún motivo, se le hace una revisión completa y en ese instante se le recomienda, vea, le está faltando este o este otro, o este no lo debe tener. Entonces, muchas empresas inclusive se registran ante cámara
y luego van a ir a la DIAN para que se les verifique si quedó bien el registro. Bueno, Mónica Giraldo pregunta, buenas tardes, mi pregunta es que yo pago industria y comercio y a la DIAN también le tengo que pagar un impuesto bimestral. ¿Pago 2 impuestos? Gracias. Bueno, a ver, sí, hay obligaciones municipales y hay obligaciones a nivel nacional, como es la de la DIAN. En el municipio se paga impuesto de industria y comercio por el desarrollo de actividades comerciales y de servicios. En la DIAN se paga impuesto de renta por las ganancias, se paga el IVA por las ventas de los productos. Si yo no estoy en el régimen simple, sino en el ordinario, pago industria y comercio aparte y pago renta e IVA aparte. Pero si estoy en el régimen simple, eso todo lo hago en una única declaración, o sea que como la estoy haciendo bajo el régimen simple, ante la DIAN ya no tengo que hacerlo ante industria y comercio, allá tengo que reportarme y para que no me exijan allá mis declaraciones y mis anticipos en industria y comercio, yo les cuento, voy y les reporto, les llevo copia del RUT donde se vea que estoy en un régimen simple de tributación. Natalia Daza, si soy persona jurídica SAS, como con único accionista, ¿puedo pertenecer al régimen simple? Sí, una SAS de un único accionista puede ser del régimen simple de tributación, sí. Listo. Piedad Vélez pregunta que para que el IVA sea deducible tanto de facturas de contado o crédito, deben ser recibidas por el mecanismo de recepción de facturas. ¿Qué documentos equivalentes no son deducibles de IVA, el IVA para las empresas? Bueno, hay dos preguntas, Piedad. La primera, sí, es algo que empezó a funcionar a partir de estos últimos meses y específicamente en agosto, donde de acuerdo al artículo 616 del Estatuto Tributario nos determinaron que todas las facturas a crédito, para que sean aceptables como costo y deducción, debe tener el respectivo recibido de la factura. Esto quiere decir que yo le debo dar recibido a las facturas que me expida mi proveedor. Pero entonces, ¿cómo sería el sistema ideal? El proveedor expidió la factura, a mí me llegó, cuando me llegó al correo y yo la reviso, ahí yo debería encontrar el respectivo botón para darle el recibido. Hay dos recibidos, el recibido de la factura, el recibido de los bienes y servicios y luego una aceptación. Por ahora la pregunta ahí es que para ser aceptable como costo de edición es que tenga el recibido de la factura y de los bienes y servicios. La aceptación es para poderla registrar en el RADIAN, que el RADIAN es el registro donde van las facturas a crédito para ser de pronto comercializadas en el mercado. Pero entonces, para costo de deducción es claro, ya de ahora en adelante, para que yo pueda incluir como costo de deducción una factura a crédito, debe tener la constancia de recibido. Esto no opera para las facturas de contado, solamente las de crédito. Si mi proveedor a la factura no le colocó ese botón para darle el recibido, yo puedo acceder en el facturador gratuito de la DIAN, me registro y ahí yo miro documentos recibidos y me va a poder aparecer esa misma factura y yo le puedo dar la constancia de recibido. Y en cuanto a la pregunta, ¿qué documentos equivalentes no son deducibles? No es deducible el IVA para las empresas, entonces los documentos equivalentes son deducibles, son un soporte de costo y deducción. Por ahora, entonces, empieza una reglamentación a finales de este año y el año próximo, en la del POS, que el POS ya no va a ser deducible cuando sea por un valor superior a 5 VTs, pero eso hay una gradualidad para la implementación. En estos momentos todavía es deducible el POS. Listo. Néstor Andrés, quiero aclarar, el profe Luis Hernando nos decía que para empezar empresa, mejor inscribirse al RST sin ordinario. ¿Es eso correcto o entendí mal? Y si es así, ¿por qué? Gracias. Bueno, a ver, depende de la empresa. Hay empresas que de hecho desde un comienzo les conviene estar en régimen simple y entonces lo deben hacer en el momento de la inscripción, porque si no lo hacen en ese momento les tocaría esperar hasta enero. Entonces el procedimiento debe ser ese. De pronto sí hay algunas que se inscriben primero en un régimen ordinario y luego se pasan al régimen simple, pero eso dependería del tipo de actividad económica,
mientras ven cuál va a ser su volumen de ingresos, o empresas donde los ingresos, por ejemplo, son constructoras donde el ingreso es muy alto, pero pues prácticamente no, desde un comienzo se pueden escribir en el régimen simple y sería como lo ideal. Listo. Diego Alexis. Tengo un emprendimiento como persona jurídica de fabricación de productos lácteos. Estoy obligado a facturar con IVA mis productos. Bueno, aquí hay que mirar, Diego Alexis, productos lácteos. Pueden ser diversos tipos de productos. Hay que mirar uno por uno en los artículos de bienes excluidos, y porque me está hablando de fabricación, o sea, hay producción. Entonces, la leche es excluida de IVA, pero en el momento en que ya empezamos a procesar esa leche, y al procesarla es que se le agregue algún elemento, y entonces ya estamos ya produciendo kumis, yogur, quesos, ya está cambiando su naturaleza, y en ese caso entonces esos productos pueden estar grabados con IVA. Pero entonces ahí nos tocaría mirar uno por uno, artículo 424, a ver qué nos dice con respecto al yogur, kumis, queso o todos estos derivados lácteos. Ahora me habla de la producción, entonces les recuerdo que la producción pueden estar bienes, algunos pueden estar excluidos y se llama productor de bienes exentos. ¿Por qué? Porque va a vender sin IVA, pero para poderlos fabricar esos productos posiblemente incurren muchos gastos y costos con IVA, entonces pueda solicitar la devolución. Pero yo ahí lo que haría es, cuando me habla de productos lácteos, puede ser muy amplio, hay que mirar uno por uno el tipo de producto, qué se le está haciendo, en este caso al proceso de fabricación, porque hay algunos casos donde la norma, por ejemplo, dice que si es, por ejemplo, un producto lácteo, el arequipe de leche, resulta que se dice que si es artesanal o manual la producción, no tiene IVA, pero si usted está utilizando algún tipo de máquina para elaborarlo, ese sí tiene IVA, y algunos dulces, bocadillo y demás. En este caso, pues entendería, se refiere a productos lácteos, cum y yogur, habría que revisar esas condiciones, como si se está transformando, modificando el producto, y consultarlo en los respectivos artículos de bienes excluidos de IVA. Javier Jiménez pregunta, ¿hay que activar el usuario de la página DIAN, ya que no me deja entrar? Ya tengo la actividad 22 en mi root personal, trato de ingresar según los pasos como son NID, cédula y clave, pero no me deja. ¿Dónde debo dirigirme? Bueno, Javier, si me está hablando de que tiene la responsabilidad 22, entiendo que es representante legal de una persona jurídica, y quiere decir que efectivamente para ingresar a esa persona jurídica, usted va a entrar por NID, escribe el número del NID, en cédula, su cédula y la clave, pero la clave es su clave, porque la clave, así como la firma, es personal. Entonces, usted primero se debe, antes de entrar por NID, se va a habilitar como persona. Entonces, usted tiene ya su root, en su root tiene el código 22, tener el código 22 quiere decir que se le va a enlazar a un NID jurídico. Bueno, usted ingresa por usuario nuevo si ya, como ya tiene root, crea su clave. Esa es su clave personal, a nombre suyo, a nombre del señor Javier Jiménez. Cuando ya tenga esa clave, ahí sí puede acceder como persona jurídica, y para acceder como jurídica ya no seleccionaría nombre propio, sino que seleccionaría NID, el NID de la empresa, cédula, su cédula y la clave que se creó para usted. Esa es su clave. Asimismo, cuando vaya a sacar su firma electrónica, la saca es a nombre propio, a título personal, pero la va a utilizar y luego ingresando con el NID de la empresa. Si sigue teniendo alguna dificultad después de esta explicación, en las instalaciones de la DIAN usted va y va a pedir una orientación, pero entonces me va a decir, tengo que pedir cita. En este caso, pues la cita, pues para orientar no sería, sino que tiene de pronto alguna situación técnica. Allá hay otro servicio que se llama el kiosco de autogestión, donde usted llega y llegó hoy a las 3 de la tarde, puedo ir a esa hora. Usted dice, es que tengo un problema de que no he podido acceder a mi cuenta, la persona de la entrada
Allí el que lo atiende le da un turnito para kiosco de autogestión, entonces usted pasa al kiosco donde hay unos computadores para servicio de los usuarios y allí hay un funcionario que le va a guiar en ese proceso. Entonces usted mismo entra allá y le va a decir, mire, hágalo de esta y esta manera, pues sería un poco la explicación que yo le di, pero si de pronto algún paso no le quedó claro o no lo ha podido realizar porque tiene alguna circunstancia, puede acudir entonces a la DIAN a un servicio en el kiosco de autogestión. Listo, Claudia Bustamante pregunta, yo soy persona jurídica y RST y en las responsabilidades que tengo en el RUT están los códigos 47714 y mi código SIU es el 8810. Entonces mi pregunta es, ¿soy responsable de IVA? Con los datos que tiene ahí no es responsable de IVA porque el 47 se llama régimen simple de tributación, el 7 es agente de retención, el 14 es responsable de exógena y el 8810 me está diciendo que es una actividad de la práctica médica y la actividad de la práctica médica no tiene IVA, ese código es para personas que están en el sector de salud. Entonces, no es responsable de IVA con base en lo que está en su RUT y entendería que entonces la persona o la empresa tiene que ver con actividades de medicina. Pues en el chat mientras leía hay otras 5. ¿Alcanzamos o leamos 3 Sí, bien pueda, más? no hay ¿Te problema. parece? Ya. Sí. Dale. Voy a... Me perdió. Estaba con el otro y ya. Pero me va a tocar de abajo para arriba. Qué pena con los que mal. En mi caso, mi emprendimiento es sobre piscicultura, venta de pescado. ¿Facturamos con IVA mi producción? Perdón, me repite, ¿es piscicultura? Sí, ¿Pero cuál era la pregunta exactamente? que si factura con IVA de la producción. Bueno, no, la piscicultura es excluida de IVA, establecido en el artículo 424, pero hay que verificar, entonces, pues esa es una producción inicial, si vende el pescado de una forma natural, no estaría grabado con IVA. Ok, acá Adriana Isabel pregunta, si tengo una propiedad en el exterior que está bajo una hipoteca, bajo prenda del banco, ¿la debo declarar en Colombia? Bueno, la pregunta la hizo ¿quién? ¿Me repites? Adriana Adriana, bueno, Adriana. Isabel. Listo, hay dos situaciones a tener en cuenta allí. Me dice que tiene una propiedad en el extranjero. Hay que mirar primero cómo se clasificaría usted en cuanto a su naturaleza, en cuanto a si es persona residente en Colombia o no residente, porque yo podría entender que usted vive en Colombia, trabaja en Colombia, pero compró algo en el extranjero. Usted se llama residente fiscal en Colombia y tiene un activo en el extranjero. En ese caso, usted lo debe declarar porque existe, pero y además debe hacer una declaración de activos en el exterior cuando esa propiedad supere el valor de 2.000 VTs. 2.000 VTs, ya le voy a decir cuántos son. Pero entonces, lo primero es establecer, si son como 75 millones de pesos. Entonces, está en Colombia, se llama residente fiscal en Colombia porque aquí vive, aquí trabaja. Listo. Pero tiene unos ahorros y decidió hacer una inversión no en Colombia, sino en el extranjero, está bien. Si declara, si es obligado a declarar, pues porque sus bienes están superando un tope, debe declarar lo de Colombia y lo que tenga en el extranjero. Pero adicional, como usted nos reporta por decir algo que tiene 200 millones, usted nos debe decir esos 200 millones dónde están, si están en el extranjero o en Colombia, entonces adicional a su declaración de renta tiene que hacer una declaración que se llama declaración de activos en el exterior para reportarlo a la DIAN. Si supera una cuantía de 2.000 VTs, esa inversión que tiene en el extranjero. Ahora, la otra circunstancia es que usted sea no residente en Colombia, o sea, que ha estado aquí, que ha estado allá en el extranjero, allá también trabaja, aquí también trabaja, aquí vive un tiempo, allá vive otro tiempo, por eso tiene una propiedad allá. En ese caso hay que establecer cuál es
dónde ha permanecido más tiempo. Si pasó más de 183 días en Colombia, ya se considera residente fiscal en Colombia, y mirar dónde tienen mayor volumen de ingresos para saber en qué países que debe declarar lo que se conoce como renta mundial, que es donde agrupa todo. Supongamos que se convierta en residente fiscal en Colombia y que usted tuvo ingresos en el extranjero. Si allá pagó impuestos, entonces declara los ingresos y se descuenta el impuesto que haya pagado en el extranjero. Entonces dependería, pero le entendería simplemente que si vive en Colombia y trabaja en Colombia, sino que compró algo allá, entonces sí lo debe reportar en su declaración de renta. Muchas gracias. Por favor, me aclara si en el RST se liquida el anticipo teniendo en cuenta las ventas deduciendo el IVA, deduciendo el IVA pagado, o se hace en la declaración anual. Perdón, en la liquidación bimestral se registran todos los ingresos de ese periodo, o sea, del bimestre. Se liquida el IVA que corresponda, pero no le entendí al final, no le escuché bien. ¿Se descuenta qué es lo que se va a descontar? ¿El IVA pagado? Deduciendo el IVA pagado. Sí. Bueno, o se listo. hace en la declaración anual. Listo, entonces sí, bimestralmente hace el ejercicio de liquidación del IVA, o sea, coge cuánto vendió y ahí va el IVA generado y hace de una vez el descuento del descontable del IVA pagado en compras o adquisiciones, lo hace bimestralmente, porque va haciendo sus operaciones completicas de cada bimestre. Cuando se acaba el año, consolida el total, lo que le falta, pero sí lo debe hacer de manera bimestral, así como liquida el IVA generado, también puede liquidar el IVA descontable. Creo que ya hay unos que están como repetidas. Igual, muchísimas gracias por su tiempo. Muy agradecida pues por la explicación. De verdad que es muy importante. Y una vez dice que la DIAN, qué miedo, pero pues hay que perderle el miedo, hay que ir, hay que averiguar. La información es el mejor activo que puede tener. Muchísimas gracias, Soraya. Paula, muchísimas gracias también por tu acompañamiento. Este ya fue el último ciclo tributario que tuvimos. Muchas gracias a todos por la participación. Que tengan feliz resto de tarde. Con mucho gusto, que estén muy bien todos. Vale, hasta luego.